los que se conectan con nosotros para este webinar, preparado especialmente por la especialización en gestión de proyectos y la maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales. Quiero saludar a nuestro coordinador de estos dos programas, al profesor David Hernández. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Claudia, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los presentes. Muchas gracias por atender este llamado y bueno, un placer también poder contar hoy con personas que también hicieron parte de nuestro programa y que también han podido desempeñar cargos, no solamente a nivel público, sino también privado. Y bueno, considero yo que es una temática muy pertinente, Claudia, que va muy en el marco de lo que hemos venido haciendo desde la dirección de posgrados, porque la idea pues obviamente va muy en función de esto, de constantemente poder realizar ese tipo de espacios que obviamente complementan esa formación académica. Muchas gracias. Así es, David, así muchísimas gracias por esta gestión para tener hoy este tema. Como dices tú, tan importante reconocer que la participación ciudadana es fundamental para el desarrollo de los territorios, que las comunidades se involucren en tomar decisiones, encontrar desde su experiencia y perspectiva qué decisión o qué prioridades deben de tener las comunidades es fundamental. Hoy vamos a tener un poco ese contexto con nuestro invitado especial, así que agradecemos a todos los estudiantes, egresados que se han interesado en la temática y mira, se están conectando en esta tarde con nosotros, así que qué bueno tenerlos acá. Vamos a empezar entonces a conversar sobre este tema. Te doy la palabra, David, para que presentes a nuestro invitado. Listo, claro que sí. Entonces, bueno, Babington, muchas gracias. Y antes de dar inicio, voy a hablar un poco del perfil de Babington. Babington es administrador tecnológico, administrador del Tecnológico de Antioquia, es ingeniero de producción, es especialista en gestión de proyectos de la institución universitaria Pascual Blau y también magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad AFI y magíster en diseño y evaluación de proyectos regionales de aquí de la institución. Adicional, Babington se ha desempeñado en varios cargos a nivel público. Dentro de la gobernación ha sido director de proyectos y convenios del IDEA. Es profesional especializado en la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Fue edil de la Junta Administradora Local de la Comuna 5. Fue concejal de Medellín en el periodo 2021-2023 e hizo parte de la Junta Metropolitana del área metropolitana en el 2023. Babington, no, yo te agradezco mucho la invitación y bueno, como decía al inicio, muy importante y es de gran valor poder ver obviamente personas que han participado del proceso de formación de la maestría y que bueno, nos puedas acompañar hoy en esta temática, así que te doy la bienvenida, muchas gracias. David, un fuerte abrazo, gusto de saludarte a ti, a Claudia, a todos los compañeros que hoy nos acompañan. Es una alegría estar de nuevo en casa, como bien lo mencionaron, hice parte del proceso de la especialización y la maestría. Y hoy estamos acá con toda la alegría y el entusiasmo para compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, un tema que nos ha apasionado desde joven, la participación ciudadana, y lo hemos hecho a nivel barrial, lo hemos hecho a nivel comunal y hemos tenido también la oportunidad de trascender el proceso a nivel del distrito de Medellín y estar en diferentes escenarios, como bien lo mencionaron, estar en el Consejo de Medellín, pasar por la gobernación, pasar por el IDEA. Todo este tipo de momentos y experiencias pues, nos han ayudado a generar, digamos, que algunas formas de entender y estar trabajando constantemente por la participación ciudadana con el objetivo de transformar realidades, de transformar territorios. Entonces estaré totalmente atento. Te pregunto, David, si hay alguna dinámica o simplemente... No, listo, podemos iniciar. Ok, entonces propongo, voy a hacer una breve voy a tener una pequeña presentación para ambientar la conversación y si alguien desea, me parece muy importante hacerlo de manera interactiva. Si tienen algún aporte, alguna pregunta, bueno, algo que podamos trabajar juntos. Entonces... les agradezco. Me confirmen, ¿cierto? Que tenemos ahí la presentación. Sí, estamos viendo la presentación. Bueno, permítanme, yo busco cómo tenerlo un poco más, de manera más amplia. Bueno. Bien. Además de lo que íbamos hablando en la presentación, tengo la oportunidad hoy de ser docente en la especialización de proyectos del Instituto Técnico Metropolitano, el ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, y allí tengo la oportunidad de trabajar el módulo de proyectos
públicos y sociales. Y en todo momento, cuando estoy en las aulas de clase, cuando estoy en los territorios, cuando estoy con el sector privado y con diferentes personas que nos representan y que nos han acompañado en este proceso, siempre hago una conclusión, invito al análisis, y es que nosotros en nuestro país necesitamos un poco más de concientización y de formación en temas tan importantes como entender la herramienta que nos da la Constitución a partir de lo que es el voto programático. Ese voto programático que muchos ciudadanos desconocen y que a la hora de ir a unas urnas para elegir un alcalde, un gobernador o un presidente, no tenemos en cuenta, sino que simplemente votamos. Y yo lo digo de manera muy graciosa con los amigos. Yo tengo una tía que cuando votó en su época votó por Andrés Pastrana, y el argumento que tuvo para votar por Andrés Pastrana es que él era muy bonito. Y eso lo traigo yo porque pasa en muchas realidades de nuestro país. Cuando vamos a elegir, no tenemos en cuenta que nosotros no vamos a elegir a una persona como tal, vamos a elegir un programa de gobierno que, como lo vamos a ver acá, se convierte a través de estos instrumentos que nos da la Constitución en el plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que nos va a llevar a navegar 4 años en una propuesta donde esa persona que quiere llegar al poder le dice al ciudadano: miren, hoy el ente territorial, el territorio se encuentra en esta situación, y con mi propuesta, con esta propuesta que he diseñado con mi equipo de trabajo, queremos llegar a un escenario futuro. Hablamos ahí un poco de una planeación prospectiva, y ahí es una invitación donde el ciudadano tendría que detenerse a leer muy bien estos programas, porque, como también lo he dicho en algunos escenarios, muchos de los males de nuestras realidades, de las formas en que planeamos y gestionamos y ejecutamos los recursos públicos, parten de allí, de no conocer que estoy votando un programa de gobierno que tiene unos contenidos que serían los a ejecutar en una vigencia de 4 años, y perdemos la oportunidad de tomar una mejor decisión. Y no voy a andar allí, pero incluso hemos venido en los últimos años presentando unas formas de elegir más allá en la parte emocional, votando en contra de un candidato y más que a favor de un buen programa de gobierno. Entonces allí invito yo siempre a los ciudadanos, invito yo a quienes nos acompañan en los territorios, a que podamos, bueno, me disculpan que aquí no me está obedeciendo la presentación, dame un segundo. A que en los territorios nosotros podamos hacer esa construcción de la transformación que queremos llegar, esa planeación participativa del desarrollo, para poder lograr tener esos entornos, esos contextos que nosotros deseamos, a entender que es que la planeación misma del territorio inicia en esos mecanismos de participación ciudadana cuando vamos a elegir un programa de gobierno, y que es un mecanismo que tenemos que utilizar de manera consciente, que nos permita a nosotros poder transformar esas realidades que queremos hacer en cualquiera de los niveles. Entonces allí también habría que traer sobre la mesa una constitución que realmente es joven, una constitución que se da en 1991 y que nos trae unos mecanismos y unas formas de participación democrática que hace ese énfasis precisamente en la participación. Y de ahí se van desprendiendo una serie de leyes, como la Ley 152 de 1994, que nos permite a nosotros tener dentro de como lo trae la Constitución, esos mecanismos para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento de esos planes de desarrollo que nacen, si bien nacen de ese programa de gobierno, pues se deben de alimentar de la participación ciudadana en cualquiera de los niveles. Entonces ahí es una de las primeras reflexiones que yo siempre quiero dejar cuando hablo de participación ciudadana, y es tener ese nivel de conciencia, lo que significa utilizar un mecanismo de participación ciudadana como lo es el voto, pero entender que cuando voy a elegir un cargo unipersonal, pues estoy eligiendo un programa, cosa diferente a cuando vamos a elegir una corporación pública, bien sea a nivel municipal, departamental o nacional, que allí pues lo que entra es el voto preferente. Entonces, hablar de planeación del desarrollo es hablar de una priorización, hablar de unos actores que están en los territorios,
hablar de la necesidad que tuvo nuestro país, nuestro Estado también, de generar un instrumento que también es muy interesante, que es la ley 1757. Esta ley 1757 que nos permite a nosotros tener una ley estatutaria, es a tal nivel es reconocida la participación ciudadana que se lleva como un derecho a la participación, y nace esa ley que nos permite a nosotros organizarnos un poco más allá de lo que son específicamente los mecanismos de participación ciudadana y poder tener una incidencia directa en esa promoción del desarrollo de los actores que estén interesados. Aunque también cuando vamos a hablar desde la parte de la experiencia, estos instrumentos todavía tenemos la tarea de llevarlos más al ciudadano, de trascender un poco más los procesos de liderazgos que se encuentran a nivel de ciudad, de departamento, de país, porque cuando vamos a observarlos, estos liderazgos casi que se dan de una manera personal. Yo decido ser el líder de mi barrio, yo decido ser el líder de mi comuna. Entonces se necesita esa cualificación ciudadana para esta participación. Entonces, hablar de una ley estatutaria es hablar de que tenemos la herramienta, ¿sí? Que cuando tenemos nosotros una ley como la ley 152 que nos da los planes de desarrollo, pues debemos de acercarla muy bien a lo que es esta ley 1757, empoderar al ciudadano, casi que construir una inteligencia social y de empoderamiento sobre lo público, pero que necesita de esos componentes de información y de formación para poder que nosotros tengamos líderes que en su territorio sean agentes que tengan la capacidad de transformarlo y que podamos trascender ese interés individual a un interés colectivo. Eso normalmente tiene tensiones en el territorio, sobre todo cuando vamos a hablar de la priorización de los recursos. Entonces, hablar de una ley como la ley 1757, creería yo que es algo que tenemos que llevar incluso en esa oportunidad que tenemos de formar en las instituciones educativas. Yo diría que los planes estratégicos institucionales deberían de tocar muy bien lo que es la participación ciudadana para ir formando de manera consciente a nuestros jóvenes que, como he tenido la oportunidad de estar en algunas instituciones educativas, toman la democracia, hay veces con un alto grado de informalidad. Lo alcanza uno a notar en las campañas que se hacen incluso para elegir al personero o para elegir al contralor, a quien representa a los alumnos, que todavía no se empodera y no se le da esa real importancia a la participación. Y esta ley 1757 trae algo muy interesante, y es que además de los mecanismos de participación que todos conocemos, como el voto, el referendo, el plebiscito, etcétera, busca mucho fortalecer las formas en que el ciudadano se organiza y pueda participar, porque cuando vamos al tema territorial, bajémoslo a la escala de barrio, todavía hay una línea muy delgada que se da entre lo que es lo legal, que es lo que dan las normas, y lo legítimo, que es esa capacidad de hacer las cosas bien y la capacidad de que el ciudadano reconozca esos líderes que sean capaces de traer la información, que sean capaces de conectar al ciudadano que no se organiza con lo público y con la información. Entonces, ahí es muy importante nosotros empoderarnos de esta ley 1757. Pero además trae un tercer componente muy importante, y es que la ley 1757 nos permite a nosotros promover, como debe ser, el control social sobre los recursos públicos. Como bien todos sabemos, pues cuando nosotros vamos a priorizar un proyecto sobre otro, pues hay algo muy importante que es el costo de oportunidad. Nosotros ahí estaríamos haciendo un ejercicio de priorización, priorizando una alternativa sobre la otra, y lo que se buscaría siempre es que esas alternativas, esos proyectos que desde el territorio y con los líderes se prioricen, pues tengan el mayor impacto posible, que es lo que se pretende en todos los niveles. Entonces, he querido traer hoy en este conversatorio la importancia de lo que es comprender el voto programático y lo que eso conlleva a través de unas propuestas que van a ir al marco del plan de desarrollo. Segundo, la real importancia que tiene la participación ciudadana, y más teniendo la herramienta desde esta ley, que es una ley muy joven, es una ley que tiene 9 años, que permita cualificar y empoderar a esos líderes, porque no cabe duda
No cabe duda, como lo trabajó, como fue su trabajo el de Elinor Ostrom siempre, el de los bienes comunes, que esos bienes comunes, cuando estamos hablando de lo público y del territorio, el que está llamado a gestionarlos es la persona que vive, que habita, que conoce su territorio y que podría tener una mayor capacidad de aportar información, de tomar decisiones en esa identificación, en esa real identificación y pertinente identificación de necesidades o de problemáticas o incluso de oportunidades en su territorio. Entonces empieza ahí a generar una posibilidad de poder tener unos actores realmente con una capacidad de conocimiento de su territorio, pero que prioricen el bien común y que puedan tener la capacidad de generar ese impacto, de generar esa inteligencia social a partir de esa muy buena gestión. Y es ahí donde yo anteriormente hablaba de una discusión que siempre se da entre lo legítimo y lo legal. Entonces, esa participación ciudadana debe de alguna manera legitimarse y debe legitimarse, y esa capacidad de organización que tengan los ciudadanos a través de las organizaciones que hoy se llaman, pues hoy las llaman organizaciones civiles, redes de organizaciones, independiente del enfoque que tengan, cultural, deportivo, económico, cualquiera que sea esos, poder tener la capacidad de no ser actores pasivos que están a la espera en el territorio a que una administración llegue a socializar qué va a hacer allí. Es donde podríamos hablar de los niveles de participación, eso lo habla el profesor Holguín en su libro, de poder tener eso, pasar de ese nivel de información a que se tenga en cuenta al ciudadano, al líder organizado para la toma de decisiones, y que el ciudadano adquiera las herramientas y las capacidades de hacer control de todo lo que está sucediendo. Que no solo lo informen, que no solo lo socialicen, sino que pueda tomar decisiones, pero que además pueda controlar el instrumento, da la oportunidad, y que pueda asumir la responsabilidad de gestionar ese territorio. Entonces ahí empezamos como a encontrarlo. Tuve la oportunidad de ser edil y hay un instrumento muy valioso que es esa política pública de la planeación local y el presupuesto participativo. Y esa política pública le permite a los ciudadanos a nivel comunal o corregimental tener unos recursos muy generosos. Yo hoy no tengo la cifra exacta, pero podría asegurarles que en promedio hoy vamos a tener 300.000 millones de pesos para que en un distrito como el de Medellín, que precisamente deja de ser un ente territorial del orden municipal para ser un ente territorial del orden distrital, pues nosotros podamos apalancarnos en lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación para gestionar el desarrollo. Entonces, 300.000 millones de pesos aproximadamente, que es un recurso muy bondadoso, se distribuye entre las 16 comunas y los 5 corregimientos. Y ahí es donde uno empieza a evidenciar que todavía nos hace falta esa formación, esa promoción y esa motivación al ciudadano para que haga un ejercicio consciente de priorización y decidir sobre su territorio. Entonces, allí pues realmente hay una oportunidad. Yo por eso siempre creo que la participación se irá consolidando en la capacidad que tengamos nosotros de formar a ese ciudadano. Yo cuando llegué a estos escenarios actuaba más desde la autoformación y de la buena fe de que estábamos haciendo las cosas, pero a medida que uno va avanzando, uno cree que las cosas están haciendo bien, pero realmente uno necesita información, datos, herramientas, instrumentos que hagan que el trabajo que uno vaya a hacer pierda ese grado de subjetividad de lo que yo pienso que necesita mi territorio para poder tener los elementos y la objetividad necesaria para saber cuál es el desarrollo que realmente necesita mi territorio. No sé si tengan alguna pregunta, cómo vamos, algo que quieran aportar. Doctor Robinson, bien interesante lo que usted nos está planteando. Como sabe, parte del público que nos acompaña hoy son egresados o estudiantes, tanto de la especialización en gestión de proyectos como nuestra maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales. Desde ese ejercicio que se hace ahorita
reconociendo los proyectos de inversión pública, lo que es el objeto pues, de formación de estos dos programas. Doc, en el ejercicio práctico, ¿cuál sería esa recomendación que le da a nuestros estudiantes posgraduales para realmente impactar en el territorio, en las comunidades y sacar de ellos el ejercicio de que nos digan cuál es la necesidad para realmente causar un impacto real en las comunidades? ¿Cuál podría ser ese ejercicio de punto de partida que nos permita tener ese contacto y contexto de las comunidades? Bien, Claudia, muchas gracias. Yo ya respuesta, veo que Carlos Restrepo está alzando la mano. Le damos la palabra y... Desde luego que sí. Nos está levantando la mano Carlos Restrepo. Invitamos a que abra su micrófono y nos cuente. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Un saludo muy especial a Babington Flores, persona que admiro mucho por su liderazgo. Y yo creo que lo más importante de Babington y demás compañeros no es solamente el proceso del proyecto de inversión para los territorios, sino la apropiación de la comunidad en los mismos. Carlos, un abrazo, muchas gracias por tu saludo. Totalmente de acuerdo, mira, e incluso para seguir también ir un poco la pregunta que nos hacía Claudia. Mira, yo siempre he sido un convencido que los territorios no son responsabilidad exclusiva de una administración. Los territorios se gestionan a través de unas tríadas donde es fundamental que esté el sector público como tal como administración, que esté el sector privado, pero es fundamental el ciudadano. Lo mencionaba yo ahorita, en la capacidad que tenga el ciudadano de formarse, de cualificarse y asistir a estos escenarios de decisión. Yo lo complementaría con lo que también me pregunta Claudia y para los estudiantes, y yo que también estuve ahí del lado de la silla del pupitre como estudiante, es que se necesita aplicar unos ciertos grados de técnica al ejercicio que se hace en los territorios, de tener unas ciertas habilidades y capacidades y utilizar las herramientas. No es en vano que cuando estemos en cualquier escenario de formación en proyectos, venga a la mesa el marco lógico. El marco lógico como un instrumento, como una metodología que entre tantas que existen, pero que ha sido la metodología que el Departamento Nacional de Planeación ha reconocido también para ligarlo con el proceso de la metodología general ajustada de la MGA Web que se ha ido actualizando. Entonces, un ciudadano que tenga la capacidad de las herramientas y aplique las metodologías, como en este caso el marco lógico de priorización, de poder entender cuáles son los grupos de interés, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene un proyecto en un territorio? ¿Cómo seleccionar verdaderamente una alternativa de solución en el marco de un proyecto? Entender y poder identificar correctamente, que eso es un error que pasa mucho en los territorios cuando planeamos, y lo he evidenciado, es que muchas veces no se identifica correctamente la problemática, la necesidad o esa oportunidad que queramos trabajar, porque muchas veces atendemos, son los síntomas y no atendemos de manera directa la problemática. Y eso hace que el problema no sea exclusivo de los recursos, porque en el caso de Medellín, como lo estábamos hablando anteriormente, hay muchos recursos. Tuve la oportunidad de ser uno de los ponentes del presupuesto de la ciudad ahora en noviembre para este año que se está ejecutando, y además este consejo le aprobó 900 mil millones de pesos más a esta administración. Hoy podemos decir que Medellín tiene aproximadamente 9.7 billones de pesos. Eso es un recurso extraordinario. Si tenemos en cuenta que la administración anterior, en el 2023, tuvo 8.4. Entonces es un tema de apropiación, como muy bien lo mencionaba nuestro amigo Carlos Restrepo, de apropiación que hayan en los territorios, de líderes formados con las habilidades, las capacidades, que tengan las herramientas, los instrumentos y ese nivel de objetividad de pensar en el bienestar colectivo para poder lograr
transformaciones que van de la mano en temas en algún momento de infraestructura, pero mayormente en unas transformaciones sociales. Por eso, atiendo mucho el tema de la inteligencia social, queriendo desarrollar habilidades y capacidades en los territorios, en los liderazgos, en las organizaciones que puedan lograr esto. Hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto y hace un poquito complejo. Entonces, Claudia, si hay doy respuesta a tu pregunta, pero te lo digo que realmente ese sería uno de los objetivos importantes a lograr, ¿sí? Y entendiendo, yo también quise traer aquí que el artículo 1 de la Constitución todos deberíamos de tenerlo muy, muy claro, porque ese artículo nos habla a nosotros, nos dice directamente, saludo al profe Carlos Durango, ahí lo veo, y un saludo a todos de nuevo, que Colombia es un estado social de derecho, y nosotros hoy, de todo esto que hemos hablado de la participación ciudadana, necesitamos también acompañarnos del fortalecimiento de la institucionalidad. Yo voy a poner un ejemplo, perdónenme que cite un ejemplo real. En el año anterior tuvimos la necesidad de aprobar unas vigencias futuras, porque en los escenarios deportivos de la ciudad, que tiene aproximadamente 1000 escenarios de la ciudad, la gran mayoría están en mal estado. Entonces aprobamos unas vigencias futuras y alzamos la mano y le dijimos a la administración, aquí hay unas vigencias futuras, que es una herramienta que le estamos dando para que usted adelante recursos y pueda empezar un proceso contractual que le permita solucionar esta problemática, pero le pedimos un favor, no lo vaya a hacer a través de una empresa descentralizada de la administración, ejemplo, la EDU, porque no habíamos tenido unas buenas referencias. Pues resulta que esos recursos fueron allá a la EDU y no se logró la correcta ejecución, además que hay un sobrecosto. Entonces allí, ¿qué piensa uno? ¿Hasta dónde es el alcance de un líder? ¿Cuál es el alcance de un concejal? ¿Cuál es el alcance de un edil? ¿Cuál es el alcance de un presidente de acción comunal? ¿Y dónde entra la institucionalidad? Entonces dice uno, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es el accionar de la Contraloría? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un Estado social de derecho, se hace necesario, indudablemente, una institucionalidad fuerte, una Contraloría haciendo su tarea, una personería haciendo su tarea, fundamental que la personería también esté en el territorio. Y cuando se habla que Colombia está organizada de una forma de república unitaria descentralizada, yo diría que ahí no se cumple tanto y que nosotros necesitamos un mayor grado de centralidad en diferentes niveles, de descentralización de los recursos, y no solo la parte administrativa, no los recursos del nivel nacional al nivel distrital, pero también del nivel distrital al tema comunal, barrial, corregimiental y veredal, en este caso de Medellín, para que el ciudadano pueda sentir a la institucionalidad cerca, pueda sentir una institucionalidad que soluciona, que pueda sentir una interacción y una escucha por parte realmente de una administración que pueda acoger a ese ciudadano o a los líderes y poder de manera colaborativa, de manera constructiva, ir transformando estas necesidades. En el Consejo de Medellín se dieron unos debates muy interesantes, pero daba alguna tristeza que había unos temas tan interesantes y que cuando uno miraba para atrás, las barras estaban vacías. Y uno dice, bueno, venga, que es que aquí, ¿cuál es la razón? ¿Dónde está la motivación para que aquí el sector privado no esté en las barras? Para que la academia no esté en las barras, para que los ciudadanos no estén en las barras, para que las organizaciones sociales y comunitarias no estén en las barras. ¿Qué pasa? Porque estamos discutiendo y priorizando políticas públicas, proyectos de acuerdo que van a tocar directamente a toda la ciudadanía. Entonces, vuelvo a eso, se necesita una muy buena alianza, una buena dinámica de participación y hay que mirar bien, estar en clave de qué falta para que haya una motivación a la participación ciudadana, para que el sector privado traslade a lo público esas buenas prácticas que se tienen en el sector privado, para que se pueda construir confianza, porque una de las variables que definitivamente siente uno que generan ruptura o brecha o distanciamiento entre el ciudadano, lo público, lo social y lo político es la confianza. No nos podíamos ir hoy día casi sin hablar de esa variable, de la confianza.
entonces terminamos muchas veces decidiendo, dejando que otros decidan. En mis clases también a los ciudadanos les digo, miren, cuando hay elecciones se elige alcalde, concejales, diputados, gobernadores, presidentes, siempre se va a elegir, usted vote o no vote. Entonces ahí es un llamado a la conciencia de lo que es el voto y por dónde empezamos, que ese voto va a priorizar un programa que se convierta en el plan de desarrollo y que el plan de desarrollo, digámoslo de manera rápida, tiene un componente estratégico de líneas, programas, proyectos a los cuales se les asignan los presupuestos. O sea que termina siendo el recurso que nosotros pagamos o generamos a través muchas veces de impuestos, ese presupuesto que termina llegando a esos programas, proyectos que otros eligen. Entonces, creería yo, digamos, llegando a una especie de conclusión, que la participación ciudadana sí puede transformar, pero que necesita una participación ciudadana consciente, con información, con datos, con instrumentos, con herramientas, con metodologías, para que puedan sentir que son capaces de transformar, digamos, de la manera, desde la infraestructura y desde lo social, sus territorios. ¿Alguna pregunta, algo que quieran compartir? ¿Cómo vamos? Vamos bien hasta acá entonces. Todos 5. Excelente, Babington, muchas gracias, súper. Hombre, David, con todo gusto, con todo gusto. Aquí estamos es incluso solo para poner unos conceptos, porque cuando yo hablo de inteligencia social es que podamos abrir los debates en todos los escenarios, que no nos dé miedo en las universidades, que no nos dé miedo en cualquier lugar de la ciudad, en un espacio, debatir y construir conocimiento e inteligencia social que nos permita empoderarnos, porque ahí están los instrumentos, están las herramientas. Entonces, no podemos permitir que otros decidan por nosotros. O sea, es un tema de responsabilidad social. Así como hablo de desarrollar una inteligencia social, hay que partir de una responsabilidad social que nos asiste a todos desde el punto que lo veamos, de participar y tomar decisiones. Y ya llegando pues como a la parte final de esta corta presentación que les traía, pues también quiero citar el artículo 2 de la Constitución, porque ahí se definen los fines esenciales del Estado, que son servir a la comunidad, promover la prosperidad, el tema de los principios, los derechos, todos los deberes que están consagrados, pero miren, y lo quise resaltar en rojo, facilitar la participación en todas las decisiones que nos afectan, y mire cómo nos afectan las decisiones en la vida económica, política, administrativa y cultural, ¿sí? Ahorita yo me salté del artículo 1 algunos elementos, pero es fundamental siempre tener en cuenta que hay que decidir, que si no lo hago otros lo van a hacer, y que por eso se promueve que haya esa construcción de una democracia participativa, que sea pluralista, ¿cierto? Que se base y se soporte en esa dignidad humana, en la solidaridad y el interés general, ¿sí? Eso que está tan claro en nuestra Constitución, en el artículo número 1, lo perdemos de vista muchas veces. De vista, entonces sería siempre importante traerlo a las aulas, traerlo a las conversaciones, traerlo a las instituciones de educación básica, primaria y secundaria, planes estratégicos institucionales que contengan todo este tipo de formación, y podamos ir teniendo un ciudadano más consciente, un joven que cuando vaya a los escenarios y a las urnas tenga claro qué es lo que va a decidir, la importancia de lo que va a tener, ese voto, y el manejo, porque está de moda la salud mental y está de moda por muchas razones, siempre lo ha estado, pero hoy estamos más conscientes de la salud mental. Entonces, cómo juegan las emociones, no solo en los individuos, sino las emociones a nivel colectivo, que habría que hablar de ellos. Vamos a hablar de proyectos, claro, pero vamos a hacer un análisis de involucrados, ¿sí? Y ahí hay un juego de las emociones, de las tensiones que se dan a la hora de la participación ciudadana, las tensiones que se dan cuando se va a hablar de lo público y de lo político. Cuando al ciudadano se le va a hablar de lo político, inmediatamente se le viene a su mente el proselitismo, los partidos. Se pierde la esencia de lo que significa realmente lo político o la política, como esa arte de gobernar y administrar, y habrá que hacer una gran tarea entre todos de construcción de confianza
de poder acabar con ese manto que significa la corrupción, lo que significa que los recursos públicos no se respeten como se deben de respetar, y que haya verdaderamente un gran impacto en esa priorización. Que precisamente, qué pena citar de nuevo la experiencia del Consejo de Medellín, pero fue muy interesante un ejercicio que se hizo de poder tener una matriz de todas las políticas públicas y poder saber, de alguna manera, poder medir cómo se están ejecutando, cómo se están ejecutando esas políticas públicas. Entonces, no es diseñar políticas públicas o proyectos de acuerdo que se convierten en acuerdos distritales por diseñar, sino que realmente hay que hacerle ese seguimiento, esa evaluación a esos instrumentos, e incluso valdría mucho más la pena en algunos casos actualizar algunos, pero no actualizarlo desde la parte de la administración municipal, incluso hay veces encerrado con un consejo municipal, sino verdaderamente con el ciudadano. Yo he tratado de promover también en lo personal que el ciudadano se inscriba en los debates. Todo ciudadano puede, desde el día anterior, entendiendo el programa y la agenda que haya en el Consejo de Medellín, se puede postular a participar. Tiene entre 3 a 5 minutos que se pueden extender, y seguro que han habido, aunque pocas veces, unas intervenciones muy buenas que le han permitido a quienes estamos allí analizando o estudiando para tomar decisiones, pues que podamos tomar la mejor decisión. Porque si bien estamos en una democracia participativa, esa democracia participativa entrega una responsabilidad, entrega una representación, en este caso, a un Consejo de Medellín, o a nivel departamental a una asamblea, o a nivel nacional a un congreso, que todos sabemos pues que es bicameral, Senado y Cámara de Representantes. No sé si hay alguna otra pregunta, algo que quieran compartir, no sé, David, Claudia, compañeros. Vamos a ver, abrimos los micrófonos, desde luego que sí. Doctor Babington, egresado de nuestra maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales, y que ha puesto en contexto pues todo ese conocimiento en el territorio. ¿Quién quiere participar, hacer algún comentario, preguntar acerca de este tema? Bueno, mientras se animan, Babington, yo sí te quiero preguntar, sabemos que siempre tu trabajo ha estado mucho con la comunidad, pero ¿en qué momento tomas la decisión y por qué de estudiar nuestra maestría? Bien, muchas gracias, Claudia. Esa es una muy buena pregunta. Yo, como lo mencionaba, no tenía un proyecto de vida definido en lo social y en lo comunitario. Simplemente era un hombre de un colegio que participaba de los escenarios culturales, deportivos, y que de alguna manera, a pesar de la timidez que era muy fuerte en ese momento, los amigos delegaban tareitas. Entonces eso me llevó a saltar a la acción comunal, de saltar a la acción comunal a la JAL. Y cuando empezamos a tener la oportunidad, ya sí que le damos la palabra a Alexis, cuando me vi sentado como edil de una comuna, decidiendo sobre 7 o 8 mil millones de pesos, y viendo las formas en que había debilidad en la planeación, la forma de priorizar, donde uno podría ver que el ciudadano no iba, digamos que debidamente preparado, sino que iba con un objetivo de obtener un recurso fuera para lo que fuera. Entonces empecé a sentir que se estaba perdiendo el impacto de los recursos, que se atomizaban y que no se lograban las transformaciones. Y dije, bueno, tengo una responsabilidad, y es que ya me postulé, ya soy edil, pues tengo que hacerlo de la mejor manera. Y pensé en la necesidad de tener este tipo de formación. Y bueno, afortunadamente hice un análisis en muchos lugares para estudiar proyectos, pero yo no quería estudiar proyectos con un enfoque privado, sino que quería estudiar precisamente proyectos con un impacto público. Y bueno, gracias a Dios tomamos la mejor de las decisiones, y tuvimos un equipo de docentes muy interesante que nos dejaron iniciados con la idea de luego llegar a la maestría, y posteriormente pudimos hacerla. Qué bueno, Babington, mil gracias por compartir esa experiencia. Vamos a darle la palabra a Alexis Durango, que levantó la mano. Alexis, de luego que sí, escuchamos tu pregunta o comentario. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, gracias, Alexis. Babington, yo también quería
como hacer un comentario con respecto a eso que dijiste ahorita. A mí también me parece que en la comunidad en general el voto está demasiado subvalorado. No hay pedagogía como para que las personas al menos aprendan a votar, tomen un poquito de conciencia y se vayan metiendo como en el cuento de, de que si hay una forma de cambiar y mejorar las cosas es participando, y qué mejor oportunidad que con un voto. Ahí en las juntas de acción comunal hay reuniones y la gente no se motiva a ir porque en muchos casos uno siente que sea el que esté como presidente de una junta de acción comunal, por ejemplo, no va a haber ningún cambio, que todo va a seguir igual porque está muy arraigado en el colombiano que las cosas no van a cambiar, esté liderando quien esté liderando. Y entonces es muy importante, o yo pienso que definitivamente es muy importante la pedagogía. Hay que hacerlo. Alexis, muchas gracias, totalmente sintonizados. Y te lo digo, hay cosas que de pronto uno quisiera como no llamarlas de esta manera, pero realmente las cosas hay que llamarlas como son. Entonces uno trata de motivar la participación ciudadana en jóvenes y ellos le dicen, hombre, es que las juntas de acción comunal, qué pereza, eso es de viejitos y viejitos peleando. Así ve el joven los escenarios y hay que buscar precisamente la motivación para hacer esos cambios, y ahí es donde yo me reitero en generar una inteligencia social en la motivación, en el ánimo de yo poder transformar al menos mi pedacito, el microdesarrollo. Yo soy convencidísimo y les aseguro, conozco la ciudad, la he caminado toda, yo ya tengo una experiencia social de más de 30 años y política de casi unos 25 años y he estado en todos los recovecos de la ciudad y la verdad hay una apatía hacia la participación ciudadana por ese tipo de cosas, por ese tipo, uno se puede encontrar en unas acciones comunales un presidente que lleva 20, 30 años y casi que se genera un bloqueo con la transformación, e incluso yo siendo también líder barrial y estar de reunión en reunión, siempre he tenido una inquietud, Alexis, y es que esa pedagogía, si yo tengo una responsabilidad que asumí como líder, debería de trascender en la formación al ciudadano que no está organizado o que simplemente espera ver qué está sucediendo, pero casi que al contrario, hay una especie de bloqueo, de una capa entre lo que es la información de los programas y los proyectos con el ciudadano. Entonces, casi que el que tenga la información la amarra, y voy a poner ejemplos muy sencillos. Va a haber un tema de lentes en los barrios. Entonces, no se democratiza, no se comparte la información, perdón, sino que se busca a quién le entrego. ¿Sí? Entonces, a quién yo le busco a beneficiar para que acceda a la educación superior, a quién conecto con las prótesis dentales, a quién conecto con los paseos del adulto mayor. Son unas dinámicas pequeñas, pero que generan una cultura que poco le aporta a la pedagogía, a la participación, digamos, a la motivación y también a esa pedagogía que nosotros creemos que tendríamos esa responsabilidad de construir entre todos y poder generar esa motivación a la participación. Las acciones comunales son el gobierno local. El primer gobierno que un ciudadano tiene cercano es la acción comunal en su barrio. Y nosotros podríamos hablar hoy, Medellín tiene como aproximadamente unos 480 juntas de acción comunal, que incluso ya grandes barrios se subdividen por sectores, y podría decirle que si uno escucha un caso de éxito de una acción comunal, es un tema realmente escaso. Entonces ahí hay una responsabilidad de todos, no estoy hablando solo del presidente de acción comunal, sino de todos como ciudadanos, de todos como personas que habitamos un territorio, que lo disfrutamos o que lo gozamos, pero que pasamos y vemos los residuos sólidos en un punto crítico y una persona arroja una bolsa de basura el día que no es, y otros continúan el ejercicio. Entonces es un tema de apropiación y de motivación y de generar esa pedagogía, Alexis. Estoy muy de acuerdo con vos. Babington, mil gracias por compartir desde tu experiencia el punto de vista y desde luego a Alexis por su comentario tan oportuno. Si alguien más
tiene en este cierre ya, nos quedan 2 minuticos de esta sesión de webinar hablando de participación ciudadana y territorio, así que si alguien más quiere hacerle un comentario, pues será el momento, sino para pasar ya al cierre de esta sesión. Babington, creo que ha sido muy productivo. Además que nuestro objetivo de convocar a estudiantes, egresados, personas interesadas en este tema más relacionado pues, con todo lo que tiene que ver con proyectos, es precisamente sensibilizarnos, que enhorabuena, estamos en esta formación postgradual que va a permitir impactar en el territorio y sensibilizarnos desde estas temáticas tan importantes como la participación ciudadana es fundamental. Así que a ti mil gracias, te invito a que finalmente para el cierre hagas una conclusión sobre esta temática y así sigamos nosotros con nuestras labores. Bueno, tenemos estudiantes que están acá en clase, Babington, conectados, así que que terminen su clase o que ya vayan a sus lecturas y descansen. Sí, un fuerte abrazo a los estudiantes. A manera de conclusión, yo cité ahorita a Eleanor Armstrong, el territorio es un bien común, nos pertenece a todos. ¿Cuál es mi responsabilidad social con mi territorio, con la movilidad, con los centros de educación, con los escenarios públicos? ¿Quién cuida la quebrada? ¿Quién cuida el parque? ¿Sí? Entonces, el territorio siempre será el reflejo de quienes lo habitan, que tengan esa capacidad de asumir una responsabilidad social con el territorio y poder generar esa cultura de la participación. Transformar el territorio depende de todos los ciudadanos. Eso puede sonar un poco idílico, pero realmente se necesita del concurso de todos los ciudadanos y que el ciudadano real tenga la capacidad de tener formación, información. Es muy difícil encontrar un barrio donde nosotros ese barrio lo tengamos tan bien caracterizado, que sepamos quiénes lo habitan, cuántos son adultos mayores, cuántos son mujeres, cuántos son niños. Necesitamos información y datos para tomar cada vez mejores decisiones, identificar las problemáticas del territorio de manera objetiva para poder que esos recursos que nosotros priorizamos para nuestros territorios sean los recursos en los problemas y en las estrategias y los objetivos fundamentales para transformar esa situación, generar un impacto de transformación, un impacto de mejoramiento de la calidad de vida y que eso vaya, Alexis, a través de esa motivación y esa pedagogía que podemos ir haciendo con los amigos, en la familia, en el colegio, en el trabajo, pero nos permita a nosotros tener mejor calidad de vida, tener un territorio limpio, seguro y finalmente un entorno tranquilo y agradable. Es fundamental hablar de los entornos y cierro por algo que ahorita mencioné, la salud mental. La salud mental. Hoy todos necesitamos estar conectados, mente y cuerpo, y entender cómo funciona mi mente, entenderme como individuo, mis emociones, para yo luego poder entender con mucha empatía, con mucha solidaridad, con mucha cooperación, quienes están en mi territorio y poder tener ese trabajo conjunto que lo pueda transformar. Excelente conclusión, doctor Babington, para este cierre de esta sesión en la noche de hoy. Mil gracias a ti desde cada uno de nuestros hogares o aulas de clase donde nos encontramos, sitios de trabajo. Para ti este aplauso, mil gracias por aceptar la invitación, como dijiste al principio, de retornar a tu casa de estudios postgraduales, así que espero verte por acá presencialmente y que nos acompañes también con algunas dinámicas en clases o charlas presenciales. Con todo cariño, seré feliz de volver y ahí estoy, quien quiera acercarse para que conversemos, ahí está bien en Instagram, Babington Flores, o con David pueden tener mi número y nos sentamos a construir barrio, comuna y ciudad. Mil gracias, Babington, y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Hasta luego, Dios los bendiga. Muchas gracias, Babington. Muchas gracias. Un buen descanso. Gracias. Hasta luego.